Todos sabemos lo que es un psicópata, sabemos lo que pueden llegar a hacer, pero no sabemos nada acerca de qué puede llevar a una persona normal a hacer tales atrocidades dignas de un psicópata. Por eso hoy os voy a contar una historia acerca de un joven. Era un día frío de octubre a las 9:30 de la noche. Un joven va paseando por la calle cuando de repente oye a lo lejos a un grupo de jóvenes que le insultan. Este chico no tenía ningún problema, ni malformación ni nada que pueda ser objeto de burla. Pero este joven tenía un carácter muy fuerte y con cualquier insulto o burla se encendía. Así que se acercó a aquel grupo. A pesar de que le ganaban en número, el chico al enfadarse de tal manera no pensó en esto y como es de esperar se llevó una paliza. Desgraciadamente la paliza fue brutal. Aquel grupo no controló la manera en la que se la propinaron, y el chico tuvo que ser hospitalizado. El médico se le acercó y le preguntó el nombre y la edad. Él contestó: me llamo Iván y tengo 23 años. El médico procedió a anestesiarle pues los dolores que sufría en la cara eran insoportables. Estaba desfigurado. Su cara quedó tan desfigurada que aún con cirugía estética no lograron hacer gran cosa con su rostro. Se le quedó el rostro pálido debido a que la operación también consistía en aclararle un poco la piel de la cara pues la tenía quemada debido al roce con el asfalto. Pero el procedimiento no le ayudó gran cosa. Los médicos no pudieron hacer nada por él. Iván se deprimió. Le daba vergüenza salir de casa. No quería que nadie lo viese. Su vida se convirtió en un infierno. Un día reunió el valor para salir a la calle, pero en aquella salida se encontró con el mismo grupo que le había causado tanto dolor. Él empezó a sentir un odio que nunca habría ni siquiera imaginado. Perdió el control. Rompió el cristal de un coche y recogió un trozo de cristal de unos 20 centímetros. Se acercó al grupo por detrás y rebanó el cuello de uno de los jóvenes. Luego agarró con su mano izquierda el pelo de otro de ellos y le clavó el cristal en un ojo. Los demás huyeron. Iván se sentó lentamente en el banco antes ocupado por el grupo. Y se quedó ahí inmóvil, en estado de shock. Empezó a soltar pequeñas risotadas. Había perdido la cabeza, y cuando volvió en sí empezó a correr hacia su casa. Según llegó a su casa se miró al espejo y se dio cuenta de una cosa. En el fondo había disfrutado, además de que en su cara se formó una sonrisa. Los músculos de su cara se contrayeron de tal manera que formó una sonrisa maquiavélica. No era una sonrisa normal. Era un gesto totalmente espeluznante. Se lo había pasado genial. Debía continuar. Al día siguiente vio a uno de los que se escaparon y le golpeó la cabeza de manera brutal. Tenía el puño tan duro como una piedra. El joven cayó y cuando Iván le agarró por el cuello se orinó encima. Aquella sonrisa lo perturbó. Iván acercó su cara a la del joven y le preguntó: ¿dónde están ahora tus amigos? Si me dices dónde viven tal vez te deje ir. El chico le dio la información a Iván, se fue dejándolo tumbado en el suelo. Ese chico ahora está ingresado en un centro de salud mental. Y por las noches grita: él viene a por mí. No le gustan los cabos sueltos. Iván logró llegar a la casa del último joven que le hizo aquella atrocidad. Se asomó a la ventana y empezó a golpearla suavemente, parecía que estuviese llamando a la puerta. El joven que estaba acostado en la cama se despertó y miró de dónde provenía el ruido. Y vio aquella cara. La más horrible que jamás haya imaginado. Fue corriendo a la habitación de sus padres y les avisó. Como era de esperar, los padres no lo creyeron. Pensaron que era un terror nocturno debido a la experiencia traumática de ver a sus amigos ser asesinados. Se asomó a la puerta y el pasillo estaba oscuro. No podía dejar de imaginar que aquella cosa estaba al fondo de ese mismo pasillo. Al final volvió a su habitación creyendo que lo que vio lo había soñado, y finalmente se durmió. A aproximadamente las 3 de la madrugada sintió como su cama se movía, y al mirar vio al pie de la cama a aquella cosa que le sonreía. Iván se abalanzó sobre él y lo último que vio fue aquella criatura que sonreía diciéndole: tranquilo, antes del descanso eterno sufrirás el peor tormento. Aquella cosa le cortó los ojos con una hoja de afeitar antigua. Después las orejas. Y agarró la nuez de su garganta y la arrancó dejando así que se desangrase. Nadie sabe ahora del paradero de Iván. Pero una cosa es segura. Que matando disfrutaba, y cuando se disfruta con algo es muy difícil parar de hacerlo.